Con ustedes, el mayor Josué Prieto, con el estudio bíblico de hoy. Buenas noches, estamos de regreso en el estudio bíblico. Hoy vamos al mensaje a Tiatira o Tiátira, no sé cómo se pronuncia, a, a la iglesia de Tiátira. Es la clase número 6 de estas clases que hemos estado teniendo este año, hablando de los mensajes a las iglesias, de las 7 iglesias en el Apocalipsis. Bendiciones, Isabel, bienvenida. Bueno, hemos estado hablando de todos estos mensajes. Primero, las dos primeras clases fueron una especie de introducción. La primera fue una introducción de esta sección del Apocalipsis, los primeros 3 capítulos. La segunda clase hicimos un análisis estructural de los mensajes. Y después empezamos cada uno de los mensajes. Les estuve enseñando en uno de los mapas las ubicaciones de las iglesias que hacen como una especie de lazo en todo el área. Los mensajes fueron usando una vía como las manecillas de un reloj. Oh, bendiciones, Lenia. Qué bueno tenerte con nosotros. Clauris, Mayora Clauris, bienvenida. Entonces fuimos viendo cómo era en forma de manecillas del reloj, de cómo se mueve el reloj. Fuimos viendo cómo los mensajes fueron a cada una de las iglesias. Y entonces, bueno, ya vimos el mensaje de Éfeso, vimos el mensaje de Esmirna, vimos el mensaje de Pérgamo y hoy nos toca el mensaje de Tiatira o Tiátira, no sé cómo se pronuncia, no le veo el acento por ningún lugar. Qué bueno que los tenemos a todos ustedes con nosotros. Bueno, vamos a orar para comenzar el estudio bíblico de hoy. Vamos a orar, oremos. Padre Celestial, Señor y Dios, te estamos pidiendo, Señor, que tú nos abra nuestras mentes y nuestros corazones para la enseñanza. Mira, Señor, lo que necesitamos aprender y cómo necesitamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. He estado tratando de ver la aplicación personal de estas cartas a nosotros como iglesias hoy en día, que es un poco difícil porque es bastante diferente, pero hemos visto cosas interesantísimas. Hoy vamos a ver uno de los mensajes más largos, Vamos a ver a la iglesia de Tiatira, entre las 7 iglesias que Jesús envía los mensajes. Tiatira es posiblemente única. Sí, si la describimos es simplemente el elemento principal de desarrollo fue el comercio, pero no era lo mismo que pasaba en Éfeso, que era un puerto, era un comercio intercambio. El comercio de Tiatira estaba basado en la producción industrial, es decir, en la generación de productos que se vendían a otros lugares. De hecho, Tiatira era famosa por los gremios o sindicatos de productos, no sindicatos de trabajo. Michael, qué bueno tenerte con nosotros, bendiciones. Los sindicatos no eran sindicatos de trabajadores como los que tenemos hoy en día, sino sindicatos de productores. ¿Qué hacía esto? Hacía que hubiera una limitada cantidad de personas dedicándose a determinada producción para que no hubiera mucha sobreproducción y los precios no bajaran. Estos gremios o sindicatos no eran muy comunes en aquella época. Los gremios tenían mucha autoridad en Tiatira, tenían mucho peso económico, muchas influencias. Ahora,
¿Por qué digo industrial? No había industria, bueno, no había industria como las que conocemos hoy en día, pero había pequeñas fábricas de lino, de alfarería y sobre todo de bronce. El bronce no es un metal puro, es una aleación de cobre y estaño. Más bien es casi 90% de cobre y un poquito de estaño. El cobre y el estaño, los dos son metales. Eh, oh, Ángela, qué bueno tenerte con nosotros. Bienvenida. El cobre y el estaño, los dos son metales maleables. ¿Qué significa maleables? Significa que son flexibles, que no son muy duros. No son muy duros. El estaño es el que se usa hoy en día para soldar. Y el cobre se usa para tuberías. Y ustedes saben lo fácil que es una tubería de cobre. Se le da fuego y se joroba. Oh, Fabiola, qué bueno. Y María Teresa, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenidas las dos. Ahora, estos dos metales que eran metales maleables, cuando se unían, producían un material muy duro, muy resistente, muy bueno para hacer, especialmente para hacer armas. ¿Desde cuándo se fabricaba el bronce? Bueno, en Mesopotamia, antes de que Abraham saliera de Mesopotamia. Es decir, bueno, mucho antes, vamos a decirlo con propiedad, mucho antes de que Abraham saliera de Mesopotamia, ya en Mesopotamia se fabricaba el bronce. Y de hecho, en Tiatira, en la zona de Tiatira, se comenzó a producir bronce más o menos en la época esa, un poquito después de Mesopotamia, pero más o menos en esa época. Casi 3000 años antes de que Juan copie la carta el mensaje que Jesús le está enviando a la iglesia de Tiatira. Así que la producción, las técnicas de producción, de pulido y de comercialización del bronce tenían casi 3000 años de experiencia. Ya las minas en Tiatira habían sido casi completamente agotadas, pero Tiatira importaba cobre desde Chipre y estaño desde España e Inglaterra. Bueno, no se llamaban España e Inglaterra en esa época, se llamaban Hispania y Britania, pero lo importaban de ahí. Los tiatiros también le añadían zinc o plomo para dar brillos diferentes y brillos especiales, dependiendo del uso que se usaba, para lo que se iba a usar el bronce. Pero fíjese, el proceso no terminaba con la fundición del bronce, sino que además se pulían las piezas para lograr una belleza especial. Una belleza especial. El proceso de pulido tenía dos partes. La primera era limpieza con vinagre y arena fina, y después el bruñido, que se hacía con piedras o con acero. Bueno, al principio se hacía con piedra porque el acero no había sido inventado, pero ya en la época en que se escribe este mensaje a la iglesia de Tiatira, ya se usaba el acero. El más pulido de los bronces en todo el imperio romano se producía en Tiatira y se le llamaba bronce calcolidiano. Bronce calcolidiano, y era famoso. Famoso. El bronce se usaba para muchas cosas. Se usaba en armaduras, en armas, en instrumentos médicos, en lámparas de aceite, en espejos. Espejos no tan buenos como los espejos actuales, porque no se usaba el vidrio, ni el mercurio, ni ninguna de esas otras cosas que se usa hoy en día. También se usaba en ollas y en copas, utensilios para comer. Bienvenidos, mayores Felipe e Inés Prieto. Qué bueno que están con nosotros también. Ahora, el
Ya vemos cuántos usos tenía el bronce en aquella época. También se usaban para herramientas de precisión como balanzas. Así que el bronce se usaba para todas estas cosas. Y hablando de bronce, es decir, de armas de bronce. La ciudad de Tiatira fue fundada en el año 290 a.C. por un individuo que se llamaba Seleuco I Nicator, que había sido uno de los generales de Alejandro Magno, de Alejandro el Grande, y que a la muerte de Alejandro el Grande se quedó con una gran parte del imperio que se llamaba la Zapatría de Babilonia y que incluía todo lo que es Turquía hoy en día, Siria, el norte de Irak, casi todo Irán, Pakistán y una parte del oeste de la India. Un imperio inmenso. Y cuando ya estaba a punto de extenderse hacia el oeste, es decir, cruzar y tomar Macedonia y Grecia, fue traicionado por uno de sus generales y muerto. Seleuco estableció Tiatira como una colonia militar para defender su imperio de los ataques macedonios y griegos o de cualquier otro ataque que viniera del oeste. Era conveniente crear esta ciudad como una colonia militar porque en esa zona se producía el bronce para las armas, ¿ok? Para las armas. Bueno, vamos a ver el pasaje. Estoy tratando de instalar una versión de la Biblia mejor, pero vamos a tener que seguir con la Biblia antigua, la Reina Valera antigua, y no me gusta alguna de las palabras que se usan. Por ejemplo, aquí en el primer versículo que leemos de Tiatira dice latón fino, realmente es bronce bruñido, lo que debía decir la frase. Vamos a leer el pasaje más largo, así que vamos a leer desde el 18 hasta el 29. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Disculpe, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas. Yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y paciencia, y que tus obras postreras, hoy Delby, qué bueno, bendiciones, bienvenida, y que tus obras postreras son más que las primeras, es decir, son mejores que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. He aquí yo la he hecho en cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo os digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esa doctrina y que no han conocido la profundidad de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, como yo también he recibido la autoridad para eso. ¿Ok? Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Bueno, el mensaje es bien largo, pero realmente el mensaje en sí no es tan largo. El problema es que le dedica mucho tiempo a Jezabel y al castigo que Jezabel y los que siguen a Jezabel van a recibir. Pero desde el principio, desde que leemos el versículo 18, estamos viendo eh, una imagen para preparar las condiciones para una crítica de condenación aparentemente más fuerte que la de los otros mensajes. La imagen de el que tiene ojos como llamas de fuego. Sin embargo, hay una diferenciación clara entre los que siguen a Jezabel y los que no siguen a Jezabel. Déjeme explicarle, el tono general del mensaje a la iglesia es positivo. Se menciona el amor, se menciona la fe, se mencionan las obras de servicio y sobre todo se menciona la paciencia, algo importante. Y después en el versículo 24 hay como una consolación. Yo no les impondré ninguna otra carga más, uh, pero deben conservar lo que tienen. ¿Quién fue esa Jezabel? No se sabe. Es imposible que el nombre sea real. Les digo esto por razones evidentes. Los judíos, los descendientes de los hebreos y de los israelitas, los judíos, no usaban ese nombre. No usaban ese nombre. ¿Y por qué? Vamos a verlo. La otra razón por la que no parece que sea un nombre real es porque parece como una alusión al personaje del mismo nombre del Antiguo Testamento. Por eso les digo que los judíos no lo usaban, porque tenía una connotación negativa en la historia del pueblo de Israel. ¿Okay? Lo otro es que no era un nombre griego, era fenicio. La cultura fenicia era semítica, no era griega. Así que no era un nombre que abundara en Asia, en lo que hoy en día es Turquía. No era un nombre que abundara en Asia. Así que no parece ser que sea un nombre real. Lo otro es que hay un problema con la traducción. Hay un problema con la traducción. No hay consenso, es decir, no hay consenso completo. Pero hay algunas frases del versículo 20. Vamos a verla aquí. Permite a aquella mujer Jezabel que se dice profetiza. Se debía haber traducido de otra forma. De hecho, hay una traducción bíblica que se llama Códice Alejandrino que dice diferente. Dice, toleras. Bueno, aquí dice permite. La del Códice Alejandrino dice toleras a tu mujer Jezabel. En la Reina Valera contemporánea dice también toleras. Pero no se dice, en ninguna de las Reina Valeras se dice a tu mujer. Sin embargo, en el Códice Alejandrino se dice a tu mujer. ¿Qué implicación tiene esa traducción? Bueno, si la original Jezabel era la esposa del rey Acab, la nueva Jezabel era la esposa del líder espiritual de la iglesia de Tiatira. ¿Hay base para esa interpretación? No hay forma de saberlo. Pero una de las justificaciones es que los mensajes son enviados a los ángeles de esa iglesia. Como leemos en el versículo 18, dice, escribe al ángel, es decir, al líder de la iglesia. Así que a lo mejor es una crítica a la esposa del líder, pero no sabemos si esto es verdad o no. Así que más allá de saber quién era, hay que entender de qué era acusada. Hay dos cosas principales. Jezabel original, la del Antiguo Testamento, corrompió al pueblo con la adoración idólatra a Baal. Esta Jezabel corrompía a la iglesia con inmoralidad sexual y con idolatría porque promovía comer alimentos sacrificados a ídolos. Pero lo más
lo peor de todo no es ese primer statement, esa primera declaración. Lo peor de todo es la segunda declaración. No tenía intención de arrepentirse. ¿Ok? Así que antes de finalizar el mensaje con la parte de la promesa, recuerden la estructura que hemos estado hablando de los mensajes, de todos los mensajes a todas las iglesias. Antes de finalizar, Jesús le dedica un pedazo grande del mensaje a esta persona, a esta mujer, a estas tendencias. No se sabe realmente qué cosa es o quién es la Jezabel, no se sabe. Pero la expresión que leemos en el 22, yo la he hecho en la cama, y a los que adulteran con ella, es decir, a los que adulteran los hecho también con ella. Esta expresión, aunque pudiera parecernos una expresión un poco como una referencia a la inmoralidad sexual, más bien es una referencia a enfermedad, a una condenación dada por medio de enfermedad. Es decir, van a estar enfermos en cama, van a estar enfermos en cama, van a pasar grande tribulación. Pero no sabemos realmente si eso pasó. Había constantemente enfermedades en aquellas épocas, había enfermedades que provocaban gran cantidad de fallecimientos. No sabemos si pasó en esta iglesia, no hay forma de saberlo con, con, eh, con seguridad. ¿Está bien? No hay forma. Pero Jesús arremete y condena y promete castigos específicos a este grupo de personas, Hay una frase también en este sección. Oh, Raico, qué bueno, bienvenido. Hay una frase también que es las profundidades de Satanás. Fíjense, cuando analizamos el texto en la Reina Valera antigua, dice como dicen. Ok, hay dos puntos y parece que lo que dicen es lo que viene después. Sin embargo, en las traducciones más contemporáneas reconocen que como dicen se refiere a esta expresión, las profundidades de Satanás. ¿Está bien? Es decir, parece ser que eso de las profundidades de Satanás era parte de las doctrinas o de las prácticas de ese grupo al que Jesús llama Jezabel y los que están con ella, ¿no? No hay manera de saber qué significaba, pero hay diferentes interpretaciones. La primera interpretación es que era una referencia velada al gnosticismo. Otros dicen que es una referencia sarcástica de una frase positiva. Las primeras versiones del gnosticismo decían: nosotros conocemos las profundidades de Dios. Nosotros conocemos las profundidades del conocimiento. Jesús se está burlando de ello y dice: no, lo que ustedes conocen es la profundidad de Satanás. Lo que ustedes conocen es la inmoralidad y las cosas malas. Ahora, hoy hay otras personas que dicen que ellos sí decían esto. Es decir, había tendencia dentro del movimiento gnóstico temprano, es decir, las primeras tendencias gnósticas dentro de la iglesia, que animaban a los seguidores a hacer cosas malas para que pudieran ser mejores. Recuerden, los gnósticos hacen una separación entre espíritu y carne y dicen: el espíritu es bueno, la carne es mala. Nosotros sabemos que hay espíritus malos porque lo leemos en la escritura. Es decir, que ya por base, el concepto tiene ya una falla. No tiene sentido. No tiene sentido. Y no tiene sentido que tú hagas
que tú vas a ser mejor por hacer cosas malas. No tiene sentido. Pero en general el gnosticismo no tiene mucho sentido. Era una tendencia filosófica bastante complicada. ¿Ok? Así que bueno, vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar esto aquí. No nos vamos a meter más en esa sección de condenación, sino que vamos a ir a la promesa. A la promesa. ¿Ok? Bueno, lo primero interesante de la promesa es que la frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, que aparece en el 2:29, está al final. En los otros mensajes está al principio de la promesa, pero este aparece en el final. No sabemos las implicaciones que tiene. No sabemos las implicaciones que tiene. Pero la promesa para el que venciere tiene dos elementos, dos recompensas. La primera es autoridad sobre las naciones y el cetro de hierro. Y la segunda es la estrella de la mañana. Vamos primero a la autoridad sobre las naciones. Les pido por favor que abran sus Biblias en el Salmo 2, los versículos del 7 al 9. Y vamos a buscarlo. El Salmo 2, del 7 al 9, dice: yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo. En este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como vasijas de barro. Fíjense que es casi exactamente las palabras que se usan en este mensaje, en la parte de la promesa. A los que vencieren le van a ser dada la posibilidad de juzgar a las naciones, de someterlas con cetro de hierro y de destrozar bueno, supuestamente a las naciones que estén en contra de Dios, como se destrozan vasijas de barro. Entonces, ¿quién tiene esta autoridad? ¿Quién tiene esta autoridad? En el versículo 27 dice, como también yo he recibido de mi Padre. La autoridad para juzgar la tiene Jesucristo. ¿Ok? Es decir, el pasaje de Salmo es una referencia mesiánica y nosotros sabemos por el testimonio mismo de Jesucristo que Él ha recibido toda la autoridad. Lo dice en Mateo 28, en el último capítulo de Mateo, dice así: yo he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Es decir, esa autoridad que Jesús recibió nos la está prometiendo a nosotros. No es más que una referencia a que reinaremos con Cristo, a que reinaremos con Cristo. ¿Está bien? Vamos a compartir la autoridad del Hijo de Dios. Solo si vencemos, vamos a compartir la autoridad del Hijo de Dios. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos entonces a la última parte. La estrella de la mañana. Le daré la estrella de la mañana. Lo dice así: y les daré la estrella de la mañana. Bueno, vamos a ver en el mismo Apocalipsis. Para el anterior tuvimos que ir a los Salmos, pero en el mismo Apocalipsis vamos a buscar Apocalipsis 22:16. Busquen Apocalipsis 22:16 y lean y vean cómo Jesús es descrito como la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella resplandeciente de la mañana, así se le llamaba al planeta Venus, que se veía muchas veces se veía solamente cuando estaba amaneciendo. En la semioscuridad de la mañana, del amanecer, se podía ver Venus en el firmamento, cerca del horizonte, al lado contrario de donde estaba el sol. Entonces,
hay una referencia a esto muy clara acerca de la promesa de algo mejor. Después de la noche viene el día. Después de la tormenta viene la calma. Después de pasar por las tribulaciones viene la recompensa de Dios a nuestras vidas. ¿Está bien? Así que la recompensa no es un objeto, sino Cristo mismo, la estrella resplandeciente de la mañana. Esa es la recompensa a los que vencieren, a los que vencieren. ¿Ok? ¿Qué aprendemos? ¿Qué sacamos de esta? ¿Qué sacamos de este mensaje? Lo primero que yo quiero decir es una advertencia. Este es el único mensaje de hasta ahora de lo que hemos visto que menciona el juicio y que menciona un castigo específico para un grupo de personas específicas dentro de la iglesia. Y son aquellos que están metidos, que están encargados, que están haciendo que los valores del mundo y toda esta corrupción de la pecaminosidad entren en la iglesia. A veces pensamos nada más en la inmoralidad sexual. Ha sido algo bastante común en la historia de la iglesia, pero no es lo único, no es lo único. Estoy pensando ahora en la teología de la prosperidad, esa enseñanza no bíblica, que no es bíblica en lo absoluto, que es una corrupción del mensaje cristiano. Estoy pensando en la teología de la liberación, que es una influencia ideológica negativa en la vida de la iglesia. Estoy pensando en muchas de estas cosas. No es solo la inmoralidad sexual, aunque la inmoralidad sexual es bastante seria y destruye no solo a líderes de la iglesia, sino a iglesias completas. Así que el Señor no está de acuerdo con que eso sea norma o normal en la iglesia. Eso es lo primero. Y lo otro que yo quisiera ensalzar es la promesa de sí mismo a nosotros. De sí mismo a nosotros. Vamos a mantenernos pensando en esto como una enseñanza para nosotros. Si vencemos, Jesucristo está con nosotros. Vamos a recibir no solo su autoridad, pero también su presencia constante. Él mismo, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por haber estado en el estudio bíblico de hoy. Como los mensajes son cortos, mis estudios bíblicos no están pasando de los 35 minutos. Así que gracias a ustedes por estar con nosotros y gracias porque este tiempo podemos aprovecharlo al máximo sin gastar mucho tiempo. Así que vamos a orar para que el Señor siga con nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por las escrituras, por la forma en que tú nos adviertes y por la forma en que tú nos prometes. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y por todo lo que vas a seguir haciendo por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que te quedes con nosotros y sobre todo, Señor, que nos des la fuerza para no permitir, para no tolerar la influencia del mundo en nuestras comunidades cristianas. Ayúdanos, Señor, a con sabiduría enfrentar ideas sin sentido y también enfrentar aquellas que parecen tener sentido, pero que son una corrupción del Evangelio. Ayúdanos, Señor.
Necesitamos de ti, de tu palabra, constantemente. Y ahora, Señor, te estamos pidiendo que tengas en cuenta todas las peticiones de oración por aquellos que están recuperándose de cirugía, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están esperando un cambio de inmigración o de trabajo. Gracias, Señor, porque hemos visto que has estado haciendo milagros de entre nosotros y porque sabemos que vas a seguir haciéndolo. En el nombre de Jesús, te despedimos todas las cosas. Amén. Amén. Bueno, bendiciones. Que pasen un bonito fin de semana. Mañana tenemos distribución y nos vemos el domingo. Bendiciones.